estudiando la carta a los hebreos y es interesante encontrar allí algunos elementos muy enfáticos. Uno de ellos es que el problema de nosotros no es el pecado, que ya Cristo se encargó de ello. El problema de nosotros es la manera como lo afrontamos hoy y también la manera como nosotros enfrentamos la vida nuestra. El tema es las obligaciones, como hemos venido desarrollándolo en el capítulo 10, que ahora se genera. Hebreos nos muestra que Jesús, siendo Dios, se hizo hombre para cumplir el papel de nuestro sumo sacerdote, del cordero que se ofreció a sí mismo, porque había que matar un animal para quitar el pecado. En este caso no era un animal, fue el mismo Señor Jesús el que tomó el lugar de nosotros, la persona de Jesús como el Cordero de Dios, que es la figura que Dios utiliza, como la ofrenda por nuestro pecado, para quitar nuestro pecado. Ahora, como decía, el problema es cómo nosotros vivimos ahora. Este pasaje, entonces, a partir del versículo 23 de Hebreos, comienza a decirnos que tenemos que estar firmes. Y tenemos que estar firmes porque hay unas obligaciones que yo debo asumirlas como persona que ya he sido perdonada, justificada, pero también yo tengo la responsabilidad de vivir dentro del redil que Cristo gobierna, que Cristo dirige. Entonces hago parte de un cuerpo y por esa razón hay responsabilidades que solo son posibles cumplirlas dentro del redil, dentro de la relación de iglesia, como lo vamos a ver entonces. Por eso las obligaciones eclesiales mientras estamos esperando el rapto. Dice el versículo, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, y cuanto, si no exhortaos unos a los otros, y cuanto más cuanto veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El rapto. Frente a nosotros, entonces, hay un acontecimiento trascendental, porque es el momento en que abandonamos esta tierra, este cuerpo, esta relación. Hoy Cristo nos está pastoreando para ser llevados de una manera más estrecha al redil celestial. Entonces nos acercamos a Dios de manera individual, ya eso está claro. Dice que Cristo nos acercó, quitó el problema del pecado y hoy podemos entrar directamente al lugar santísimo. Hoy podemos tener contacto directo con Dios el Padre sin ninguna clase de ayuda. No, pero yo necesito al pastor. Usted necesita el pastor para que el pastor sea instrumento de Dios para instruirle, para guiar, pero no necesita el pastor para acercarse a Dios. Así es, porque ya Cristo lo acercó. No, pero necesito al sumo sacerdote, al sacerdote, pues ya el sumo sacerdote es Cristo y ya Cristo te acercó. Es un contacto directo tuyo con Dios ahora que hace posible esta relación eterna, porque este es para siempre, eso es irrompible. Lo que Dios nos está mostrando es que hoy estamos aquí y al estar aquí tenemos responsabilidades que vivir individual y colectivas proyectadas a lo que seremos en el futuro. Por eso nos acercamos a Dios de manera individual como cuerpo eclesial, como familia espiritual. Esta parte es clave. Usted no es solo. Usted no llegó al mundo solo. Usted llegó en un entorno familiar, ¿cierto? Así lo trajo Dios a usted al mundo. Lo mismo es en la parte espiritual. Usted no es solo. Jesús tiene un redil. Jesús tiene una familia. Dios el Padre tiene una familia que se llama la iglesia de Dios. Dice que es la casa de Dios. La palabra casa
entonces se refiere que el papá está en una relación estrecha con sus hijos. A esos hijos los acerca poniéndole paredes alrededor. Ese es el concepto de la casa en el Antiguo Testamento. No es el marco, las paredes, la casa. Las casas o las paredes sirven para acercar, para proteger, para limitar a los que están dentro de esa relación. ¿Sí estamos? Ese es el concepto. Y esa es la iglesia. Hemos aprendido también en estos días que la iglesia es un lugar de protección, porque ahí está Dios el Padre. Dios nos trae al redil para protegernos. Y permítame decirles que así como nos toca aprender a vivir, cumplimos 35 años de relación matrimonial con mi esposa el 2 de diciembre. Y interesante mirar hacia atrás y ver cuánto hemos aprendido. Todavía estamos aprendiendo, no hemos dejado de aprender. Pero yo recuerdo que al comienzo de nuestra relación matrimonial, yo no aceptaba cosas de ella. Y me imagino que ella tampoco mías. Y a través del tiempo nos tocó aprender a aceptar cosas, ayudarnos. Entonces, eso es la iglesia también. Es una familia. Y en la familia nos toca aprender, hermanos. Estamos aquí aprendiendo a vivir como la familia de Dios. Los privilegios de tener acceso al lugar santísimo también nos genera responsabilidades conmigo mismo y también con los demás miembros de la iglesia. Para cumplir estos compromisos tenemos que pensar en nuestros hermanos. El versículo 24 dice, considerémonos unos a otros. Ahora vamos a llegar allá. Necesitamos congregarnos, estar cerca para poder cumplir esos compromisos. Las razones de estimularnos al amor y hacer las buenas obras planeadas y ordenadas por Dios es porque el día del rapto está a las puertas. El rapto está cerca. No sé si usted se ha dado cuenta de lo que está pasando en el mundo. El mundo hoy, cuando Juan escribió acerca de el Apocalipsis, cuando Pablo escribió acerca de lo que vendría en el mundo, ni siquiera se imaginaban lo que nosotros estamos viendo hoy. El mundo está preparado para comenzar a cumplir el rapto o lo que viene. La iglesia, el rapto es el tapón, Cuando Dios quite a la iglesia de aquí de la tierra. ¿Qué es la iglesia? ¿Será que el grupo ese que está ahí, la organización? No, son las personas que así como vimos, el Señor predica el evangelio, expresa su poder, y fueron 3 personas ese día que creyeron. Pedro y los hijos de Zebedeo. Los que creen hoy, desde el momento que el Señor Jesús comienza la iglesia, esos son miembros de la iglesia. Los que deciden creer al Señor Jesús. Entonces, como iglesia estamos esperando ese acontecimiento que es el ser sacados de aquí para el otro redil que tenemos allá, a donde vamos a estar toditos los creyentes juntos, ya no algunos en China, otros en cualquier parte del mundo, sino todos estaremos en el redil celestial con nuestro Señor allá. ¿Cuál es la primera responsabilidad que tenemos? Ya lo hemos leído. El versículo 23 dice, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces, como iglesia, como grupo, pero como individuo, yo debo mantenerme firme. Mantenerme firme. ¿Qué es mantenerse firme? Mantenerse firme es permanecer. Permanecer. Hace algunos días utilicé otra vez esta expresión. Hay hermanos aquí que tienen muchos años aquí en la iglesia. Mi hermana María Mejía, hay muchos hermanos aquí. Y yo puedo preguntarles a ellos, ¿cuántos hermanos
¿Cuántas personas recuerdan que pasaron por aquí? Estuvieron un tiempo aquí en la iglesia y ya no están. No permanecieron. No permanecieron. La tarea que Dios nos da a nosotros como iglesia, como creyentes, es permanecer. De hecho, una de las características de que yo soy un verdadero creyente es que puedo permanecer. Permanecer indica que va a haber presión para que tú no estés aquí, en el redil. Permanecer indica que va a haber oposición. Y déjeme recordarles algo. Para usted ver televisión, ir a jugar, ir a pasear, es muy difícil que se le presenten adversidades. Pero cuando usted quiere estudiar la Biblia, ya pasó el gato, el perro se puso a pelear con la lora, bueno, cualquier situación, ¿cierto? ¿Cierto? Y si es para venir a la iglesia, dígame. No puedo ir porque imagínese, se dañó la plancha. ¿Cómo voy a ir arrugado así? O no encuentro un zapato, o no, en cualquier adversidad va a encontrar usted para poder congregarse. ¿Sabe por qué? Porque el estar aquí y el estar oyendo a Dios, el estar participando de la adoración a Dios, hace en usted unos cambios contundentes. Hace cosas en usted inimaginables por usted mismo. Eso lo impregna usted de un elemento tan importante que es la relación con Dios, el impacto de la palabra de Dios. ¿Sí estamos? Usted, yo creo que me entendió cuando utilicé esas expresiones. Hay adversidad. Y por esa razón la orden de Dios es, la primera responsabilidad es que usted permanezca. Y que usted asuma en su corazón que debe tener una voluntad férrea, para poder permanecer en el redil del Señor. Y aquí quiero salirnos de cualquier tipo de sectarismo. Nosotros no somos, como organización humana, la iglesia perfecta. No somos la única iglesia la dirige Jesús, el Señor la tiene Jesús, el Señor. Que como creyentes, y lo que Él nos enseña para ser parte de esa iglesia, en su palabra, lo asumimos con el compromiso de que es Él el que me está dirigiendo y enseñando. Él es mi pastor. Sí, porque va usted a una cuadra y va a encontrar allá que algunos dicen, no, que aquí somos la única iglesia. Los que están aquí son los únicos que van a ir para el cielo. No. El que crea en el Señor Jesucristo y que es pastoreado por Él, por seguro que va a ir al redil celestial, porque el Señor va a cambiarlo de lugar. Entonces permanecer indica que hay que estar ahí a pesar de la presión. Hay que sostenerse firme.
darnos cuenta, ¿qué está pasando con mi hermano? ¿Qué está pasando con mi hermano? Considerar es darse cuenta que yo no soy solo. Somos una familia. ¿Está bien? Como humanos nosotros tenemos la tendencia a pensar en nosotros. El alma de nosotros es independiente. Cada alma de nosotros busca tener una independencia, tener un nicho donde yo sentirme protegido, aislado de los demás. Pero resulta que Dios nos hace parte de una familia, de un cuerpo. Y como Dios dice, si un miembro se duele, los demás miembros también se duelen. Debemos entonces aprender a vivir como hermanos. Número 3, estimularse al amor y a las buenas obras. Hay dos cosas aquí. En el versículo 24, y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Primero, al amor. Dios dice que amarnos es lo que identifica que yo soy un hijo de Dios. El que puede amar como Dios ama es porque Dios está en él y porque Dios ha derramado su amor para que ame como él. Pero debemos asumir la responsabilidad que la iglesia es un lugar donde las personas se aman. La iglesia no es un lugar para destruirnos. Suficiente hay en el mundo. El mundo sí es un lugar para destruirse. Vaya, mire allá, saque la cabeza un poquito y se da cuenta. Las noticias todos los días, ¿verdad? La iglesia no. Aquí no hay espacio para destruir a mi hermano. Yo debo cuidar a mi hermano. Mi hermano tiene un valor altísimo. Yo debo deleitarme en proteger a mi hermano. Amar entonces, yo debo estimularme a que el amor que Dios ha derramado en mi corazón sea pragmático con mi hermano. Yo debo incitarme a mí mismo a amar a mi hermano como Dios lo ordena, pero también yo debo estimular al otro hermano. A veces posiblemente me toca animar a algún hermano a decir, no hermano, no es así, porque lo que Dios nos ordena es amarnos los unos a los otros. ¿Está bien? Entonces hay dos direcciones de esta orden, estimularnos al amor. Primero, yo debo incitarme a amar, pero yo también debo incitar a mi hermano a que ame a los demás hermanos. 4, estimularme a practicar las buenas obras. Dios dice en su palabra, hay dos versículos ahí, dos hermanos que por favor lo busquen, los que están en rojo, Gálatas 6:9 y Efesios 2:10. El que tenga Gálatas 6:9, por favor, puede leerlo. Bien fuerte. Eso es lo bueno. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Qué es hacer el bien? Hacer el bien es hacer lo que Dios nos dice. Dice que las buenas obras, vamos a ver, Efesios 2:10, ¿qué dice? Imagínense, en la eternidad Dios preparó las buenas obras. Voy a decir algo aquí. A veces las buenas obras que nosotros consideramos buenas obras no son tan buenas obras. Porque para hacer lo bueno hay que hacer lo que Dios dice que es bueno. Y número 2, lo que Dios mismo nos lleva a hacer. Porque nosotros no somos capaces de hacer lo bueno, pero Dios lo hace a través de nosotros. Entonces la tarea mía es incitarme. Si yo sé qué es hacer lo bueno, yo sé que es hacer lo bueno a favor de mi hermano, entonces debo hacerlo. Debo estimularme, debo incitarme a mí mismo, pero también debo incitar a los otros hermanos. ¿Saben, hermanos? La naturaleza de nosotros, la condición humana de nosotros está así, presta.
presta. Si alguien me hace algo o si yo sospecho que alguien habló algo más de mí, enseguida mi naturaleza se incita para responder. Frénelo. ¿Qué es lo bueno que yo debo hacer? ¿Qué es lo que Dios me ordena hacer en este caso? Es lo que Dios me dice en su palabra. Lo cual Dios preparó desde antes, como dice el versículo de Efesios 2:10. Otro versículo para leer juntos, todos ustedes. ¿Listo? A la cuenta de 3. 1, 2, 3. Usted siempre está en reunión. Hay reunión en el colegio, hay reunión en la universidad, hay reunión en el barrio, hay reunión en cualquier parte. Pero ninguna reunión como esta. Porque me llama la atención que lo que Dios hace aquí es que Él congrega a sus ovejas en un solo lugar para reunirlos, para enseñarles, para dirigirlos Él en persona. Ese es el concepto que aparece ahí, es la palabra original. Por esa razón Dios dice, no abandone la comunión eclesial. O sea, usted no mire este culto, este tiempo, esta reunión sin Dios, que fue quien lo trajo, que es quien le está enseñando y quien le está dirigiendo de manera especial. Ahora sí tenemos el concepto de es congregarnos. Pero si la congregación es algo igual en su mente como estar en cualquier parte, no, que nos reunimos en la familia para partirle la torta a Juan de Dios que cumplió tantos años. Listo, esa es una reunión. Pero esta tiene algunos elementos específicos, enfáticos. Dios es el que convoca, Dios es el que trae, Dios es el que conduce, Dios es el que enseña. Por esa razón, reunirse para ser conducidos en unidad. Porque me llama la atención que la palabra es esa. Es para estar unidos espiritualmente por el pastor divino. No dejar de congregarse es no abandonar el encuentro para estudiar y adorar juntos a Dios. No acostumbrarnos a ausentarnos de ese tipo de comunión. Entonces los conceptos aquí vienen del Antiguo Testamento. Dios le dice a la nación de Israel, 6 días vas a trabajar y el 7º día tú vas a reposar. Pero el reposo tenía que ver con que la nación iba a acudir al templo a adorar a Dios y el reposo se lo iba a dar Dios. Porque el reposo no solamente era fisiológico, también el alma de nosotros, también el espíritu de nosotros necesita el reposo por la interacción con Dios y con el resto del rebaño. ¿Sí estamos? Eso es lo que Dios nos está comunicando. Porque Él nos instruye y Él nos unifica. 6. Exhortarme. Una de las características de la iglesia es que la iglesia es un lugar de estímulo para lo bueno. La palabra exhortar es animar. La palabra exhortar es estimular a la otra persona. ¿Saben, hermano? Porque vivimos en un mundo lleno de dificultades, lleno de tantas problemáticas, cosas que desestimulan a las personas, cosas que hieren a las personas. Los seres humanos necesitamos que otros nos estimulen. Mire, para lo bueno, Dios nos está enfatizando ahí, hay que estimularnos, que tú te conviertas en un individuo que estimula al otro a hacer lo bueno. Es agradable cuando uno oye hermanos que le dicen, yo oro tanto, oro por usted, yo hago esto, y esas personas se convierten para mí en un estímulo hacia lo bueno.
Entonces la palabra exhortarse o animarse es estimular a los hermanos para hacer lo correcto, es consolar a los demás hermanos. La palabra exhortar es convocar. Dios nos convoca a la comunión de iglesia, pero también que otro hermano, oye hermano, pila, el domingo nos vemos allá en la iglesia, mira, vamos a encontrarnos allá en la pastoral, vamos a comernos unos chicharrones con yuca, vamos a hacer esos temas a esta hora. Suenan como un poco, pero bueno, cualquier situación que nos permita realmente estimularnos los unos a los otros. Hermanos, el término exhortar en ningún momento es regañar, es provocar a la otra persona. ¿Para qué? A veces este término se traduce en la Biblia rogarle a la otra persona. Oiga, yo le ruego que venga, acompáñame, vamos juntos. Esa es la idea. Entonces tenemos la conclusión, tenemos la obligación de mantenernos firmes sin fluctuar delante del Señor, pero también delante de los demás hermanos. Saben, hermanos, a veces uno quiere tirar la toalla, pero uno recuerda que detrás de uno hay personas que uno va a afectar. Uno va a afectar. Timoteo, el pastor de 1 y 2 Timoteo, los que estamos estudiando, se desanimó. Por esa razón Dios utiliza al apóstol Pablo para animarle y para decirle, Timoteo, recuerda que tú eres un pastor. Parece que a Timoteo le había dado miedo, porque no era fácil la circunstancia. Por esa razón Dios le dice a través de Pablo, Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía, sino de poder. Pero hermano, no es un problema de Timoteo, todos nosotros podemos pasar por situaciones así y necesitamos que hayan otros hermanos allí listos para pincharnos, para estimularnos y decirle, pila hermano, no es hora de dormir, no es hora de... ¿Recuerdan ustedes? Dios hasta a Elías, ¿con qué lo estimuló? ¿Con qué lo estimuló? Le mandó comida con unos cuervos. Y allá Elías llorando porque una mujer lo había, la esposa de Acab, ¿cómo es que se llamaba? Jezabel, malvada mujer. Y el pobre hombre temblando, y Dios utiliza, no Señor, aquí no acabó todo, la carrera todavía sigue. Hermanos míos, la carrera continúa. Hay muchas personas alrededor de nosotros, hay hermanos alrededor mío. Cuando usted viene, hermanos, ese hermano se siente gozoso de verlo aquí en el templo. Cuando usted asiste, es un estímulo para el otro hermano. Y qué bonito cuando usted lo llama, hermano, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Oiga, es agradable. Yo como pastor muchas veces me he gozado porque hay hermanos que me dicen, pastor, me llama en el momento más indicado. Necesitaba que alguien me llamara. Pero eso no es un privilegio solamente para mí, para usted también, como Dios nos lo está dando ahí. ¿Está bien, hermanos? Tenemos la obligación de pensar en nuestros hermanos para estimularnos mutuamente a amarnos y hacer el bien que Dios nos ha ordenado. Tenemos la obligación de no abandonar nuestra comunión eclesial. Tenemos la obligación de animar, consolar y convocar a los hermanos para la comunión espiritual. Hoy vamos a ponernos en pie. Acompáñenme de pie. Y vamos a orar. Vamos a orar. Yo no sé si hay en esta mañana algún hermano o alguna necesidad que entre la grey o alguno quiera exponerla delante del Señor. De pronto recordar a algún hermano, alguna circunstancia. Hay hermanos que tienen día, y me llama mucho la atención esto, que este ha sido los viernes motivo de oración, y Dios ha provocado en esos hermanos
El viernes estábamos en eso, orando por hermanos que hace días que no vemos aquí en la iglesia. Muy bien. Sí, Señor. Ahí recuerde a cada uno. Vamos a orar juntos. Amado Señor, gracias, porque somos una familia. La familia que ocuparemos la ciudad celestial, el redil maravilloso que tú tienes preparado allá para compartir con nosotros y nosotros contigo y entre nosotros por la eternidad. Qué maravilloso es eso. Gracias, Señor, porque nuestros pecados fueron expiados por la sangre de Jesús, nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro sumo sacerdote, nuestro fiador en el nuevo pacto, nuestro precursor celestial. Hoy nos gozamos en esto que has hecho, pero hoy también te pedimos que nos ayudes a vivirlo, a pragmatizarlo. Y si hay alguna persona, Señor, en esta mañana que todavía no hace parte de ese redil que tú diriges, por favor, como tuviste misericordia de nosotros, ten misericordia. Permítele creerte, habla a su corazón y llévale, Señor, a tus brazos, a los brazos de esa familia maravillosa. Padre, hoy queremos recordar a los hermanos que tienen días de no venir. La mente de nosotros en estos momentos está llena de esos nombres. Cada hermano tiene en su corazón a aquellos. Algunos no están aquí por problemas de salud y oramos por ellos, Señor, también. Oramos, Señor, también que sigas dirigiéndonos como iglesia. Oramos que sigas desarrollando en nosotros una actitud humilde, mansa, frente a ti y frente a los demás hermanos. También oramos, Señor, por todos nuestros hermanos de nuestra organización y oramos que tú, Señor, consueles, fortalezcas. Conoces la necesidad en cada parte. Nuestros hermanos del Molino están pidiendo que oremos por ellos y otros hermanos más, Señor. Que la honra, la gloria sea para el Dios que vive y reina en nuestros corazones. Amén. Gracias, hermanos. ¿Pueden sentarse?